Bueno, hermanos, nosotros hemos cubierto dos temas. Con este sería el tercer tema o la tercera sesión de este curso que hemos titulado El misterio de la voluntad de Dios. Y en esta ocasión, en la noche de hoy, vamos a ver el tema de manera específica, los aspectos de la voluntad de Dios. Creo que cada vez que hablamos de la voluntad de Dios tenemos que hablar de estos aspectos. Pero antes de entrar en materia, voy a presentar dos slides de la sesión anterior simplemente para refrescar qué fue lo que vimos y usarlo como pie de amigo, por así decirlo, para lo que tenemos que compartir en el día de hoy. La semana antepasada nosotros vimos lo que fue la soberanía de Dios y denominamos esa sesión el misterio de la soberanía de Dios. Y decíamos que cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, el cual ha hecho para su propia gloria, de la manera que a Él le plazca. Afirmamos su derecho, que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro. Él puede moldear ese barro en la forma que quiera, haciendo de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Afirmamos que Él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza, que Dios es ley en sí mismo y que no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de sus acciones. Esa era la definición de A.W. Pink acerca de la naturaleza. Él tiene un libro que se considera un clásico en este tema de la soberanía de Dios, Y lo que él afirma, entiendo que está sustentado firmemente en lo que la Biblia asegura, de que Dios es el creador, Dios es el sustentador de la creación, y por derecho de creación, por derecho de ser el sustentador de todas las cosas, Él puede gobernar el universo como le plazca, según su voluntad, según sus designios, según sus criterios. Obviamente que sus designios, sus criterios, su voluntad son perfectas, son buenas, son agradables, son superiores a las nuestras. Dios no tiene en sí mismo ninguna inclinación perversa, pecaminosa, no tiene debilidad, no tiene inseguridad, no tiene ignorancia, lo conoce todo, lo sabe todo desde el principio. Entonces su gobierno se hace apegado al más alto estándar que puede existir, la misma santidad de Dios. De ahí entonces que su soberanía es buena para nosotros, es buena para la creación, que el Dios creador gobierne soberanamente. Luego de ver ese tema, de verlo en sus diferentes aplicaciones y algunos pasajes y demás, llegamos a 4 aplicaciones para nuestra vida. Decíamos que el cristiano, ante la soberanía de Dios, ¿qué hace? Bueno, el primer aspecto que es importante para nosotros es que nosotros aceptamos entonces su soberanía, la aceptamos con gozo, con gusto, nos sometemos a su soberanía. Sabemos que hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, lo aceptamos eso. Hay muchas cosas que no entendemos, lo aceptamos eso. Y entonces estamos, además de aceptarlo, estamos incluso confiados en el Dios que es soberano, de que Él gobierna, como decía, en base a mejores criterios que los nuestros. Pero la Biblia no solamente nos lleva a confiar, como dice el Salmo 46:10, que nosotros debemos confiar y aceptar que Él es Dios y estar quietos sabiendo que Él es Dios. No, el cristiano va más allá y agradece incluso, porque la confianza es bueno. Yo sé que Él está haciendo lo que es correcto, pero muchas veces no vemos cómo eso nos beneficia de manera personal. La Biblia nos afirma que su soberanía está al servicio de los suyos, en el sentido de que todo obra, coopera para bien para nuestras vidas.
Sabemos que ese pasaje no significa que todo es placentero para nosotros, ni cómodo para nosotros necesariamente, pero sí todo lo que Dios permite en nuestras vidas apunta al propósito de transformarnos a la imagen de Cristo. Y basado en eso yo puedo entonces no solamente aceptar su soberanía y confiar en ella, sino darle gracias. Decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás haciendo que todas las cosas en mi vida cooperen para bien. Y número 4, decíamos, hay también un llamado al descanso, a reposar en el Señor, a saber que Él vela por nosotros, que Él provee para nosotros. Y esos 4, digamos, aplicaciones, esas 4 aplicaciones emanan de la teología, de la doctrina, de la soberanía de Dios. El cristiano acepta, confía, agradece y descansa. Dicho eso, entonces, yo quisiera entrar hoy, como dije en el título, en lo que son los aspectos de la voluntad de Dios. Y comenzaré primero definiendo o hablando un poco en sentido general una cita del autor Kevin DeYoung acerca de estos aspectos de la voluntad de Dios. Es una cita, digamos, donde él se pregunta, se cuestiona, presenta una controversia hasta cierto punto. Y él dice en su libro sobre la soberanía de Dios, sobre la voluntad de Dios, lo siguiente. La voluntad de Dios es una de las frases más confusas del vocabulario cristiano. A veces hablamos de que todas las cosas que suceden de acuerdo con la voluntad de Dios. Otras veces hablamos de ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Y aún otras veces hablamos de encontrar la voluntad de Dios. O sea, fíjense que él está viendo 3 aspectos de la voluntad de Dios. Todas las cosas ocurren según la voluntad de Dios. Por otro lado, decimos que debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Y en último caso, él dice, a veces hablamos de que tenemos que discernir o conocer la voluntad de Dios. Y esto vamos a ver que tiene que ver con diferentes aspectos de la voluntad de Dios. El primer aspecto es un aspecto que los teólogos han denominado la voluntad decretada de Dios. Dios siempre se sale con la suya. Es la forma práctica de ver esto en nuestras vidas y en la vida en sentido general de todo el mundo. La voluntad decretada de Dios implica que Dios siempre se sale con la suya. Isaías 46, 9 y 10, Dios hablando de sí mismo y hablando de su voluntad dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es una declaración de soberanía, de que yo voy a hacer lo que yo haya declarado, pero es también un texto que nos habla de la voluntad decretada de Dios, de que lo que Él se ha propuesto, su propósito establecido, y Él va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer. Esa es su voluntad decretada. Las cosas que pasan, pasan porque Dios ha dispuesto que así ocurra. En su creación, en nuestras vidas. En general, este aspecto de la voluntad de Dios no es conocido. En general. Digo en general porque hay algunos decretos de Dios que Dios ha declarado que Él va a hacer ciertas cosas. Hay profecías en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento de la segunda venida de Cristo, cosas que Él va a hacer con las naciones. Esas son cosas decretadas por Dios y que nosotros podemos conocer porque están reveladas. En nuestras vidas hay cosas decretadas por Dios. Hay como una especie de carriles que Dios ha determinado para mi vida, de los cuales yo no me voy a salir, pero esos carriles yo no los conozco del todo. En mi caso, normalmente yo no conozco los decretos de Dios para mí. Yo los voy descubriendo en la medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, ¿con quién decretó Dios que yo me casara? Hace 20 años yo me enteré que era con Charvela. Eso no fue un invento mío. Normalmente la voluntad decretada de Dios en nuestras vidas la conocemos luego de que ocurre. Bueno, ¿en qué país yo iba a nacer? El libro de los Hechos dice que Dios ha determinado en qué país tú vas a nacer, en qué frontera tú vas a nacer. Bueno, yo me enteré hace X cantidad de años que yo
iba a nacer en República Dominicana, en Santo Domingo. No es casual, no es arbitrario mi nacimiento aquí. Dios tiene un propósito con que yo haya nacido aquí, en el ensanche Osama, que fue que mis padres vivían cuando yo nací, en la clínica UCE. Crecí aquí luego en Los Prados, en la Castellana, y aquí ahora estoy viviendo cerca de la iglesia. Todo eso está dentro del plan decretado de Dios, pero yo no lo sé anticipadamente. Yo me voy enterando de él. A mí lo que me toca es, como vamos a ver un poquito más adelante, caminar apegado a lo que Dios sí ha revelado. Y yo me voy a encontrar en ocasiones con estos límites que Dios ha puesto en mi vida. Es por aquí, es por aquí. Entonces, la voluntad decretada de Dios es que Dios siempre se sale con la suya. Esto es un texto que habla al respecto. Miren este otro pasaje que lo dice de una manera muy, muy precisa. En Él también, dice Pablo, en Dios también, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios obra todas las cosas según el consejo. Dios es su propio consejero. Eso es como que lo que está diciendo. A Dios no le podemos nosotros dar consejo. Nosotros no le damos sugerencias a Dios. De hecho, Dios no acepta sugerencias de nadie porque nadie puede superar y mejorar su propia opinión. Yo no la aceptara tampoco. A veces no la aceptamos, pero por orgullosos. Pero fíjense, ahí yo puse entre corchetes la palabra que se traduce como que obra, es energeo, que significa realiza. Dios produce, Dios obra continuamente todas las cosas, o sea, todo lo que existe, conforme al consejo de su voluntad. Nosotros vivimos en un universo, en una creación planificada por Dios. Nosotros no estamos a expensas de los elementos de la naturaleza, de las decisiones humanas, de nuestras propias decisiones. Parecería que sí, pero al final lo que se termina haciendo es lo que Dios ha determinado que ocurra. Increíblemente, una de las cosas, yo hablé de esto en la sesión antepasada, pero quiero traerlo a colación de nuevo. Dios decretó la cruz y lo traje con un propósito. El libro de los Hechos 4, 27 y 28 dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Mencioné en esa ocasión que estos 4 grupos o personas que aparecen aquí, Herodes, Poncio Pilato, gentiles y judíos, ninguno se llevaba bien, ni uno ni otro. Ni Poncio Pilato con Herodes, ni los gentiles con los judíos, ni los judíos con los romanos. Esto fue una mezcla rara que el propósito de Dios permitió que ocurriera. Esta gente se puso de acuerdo para hacer algo cruel, perverso, bajo, que desde el punto de vista humano, de hecho los discípulos pensaron que esta era una derrota. La cruz en la mente de los discípulos de Jesús en ese momento fue una derrota. Ellos no tenían esperanza cuando Cristo murió cuando fue crucificado y murió. Algunos de ellos volvieron a sus antiguas profesiones, volvieron a pescar porque esto no va para ningún lado. E increíblemente, lo que para nosotros, humanamente hablando, pareció una derrota, dice este pasaje, esto es el libro de los Hechos, posterior a la resurrección. Esto es el apóstol Pedro hablando, interpretando lo que pasó en la cruz. Una vez la resurrección ocurrió, todo cobró sentido. Él miró para atrás y dijo: wow, esto fue lo que Dios planificó que ocurriera. Esto era parte del decreto de Dios en la vida de Jesús y en la vida de nosotros como discípulos. Lo que para nosotros en su momento nos pareció un desastre, una derrota, a nosotros nos dolió, nos afligió profundamente, y a Jesús también le dolió y afligió profundamente, Dios lo planificó para el bien de las generaciones futuras, para la salvación de los hombres. Y de la misma manera,
las situaciones en las que nosotros nos vemos envueltos, involucrados en nuestra vida, por dolorosas y confusas e inciertas que parezcan, cuando pase un poco el tiempo y miremos para atrás, nuestro buen Dios nos mostrará algunas de las cosas por las que Él permitió eso. Y si no nos las muestra aquí, eventualmente la entenderemos en su presencia. El decreto de la cruz, entonces, es una de las declaraciones o de los decretos que más contundentemente habla a nuestra vida como hijos de Dios, de que el caos no está fuera del control de Dios, de que las posibles derrotas de su iglesia, de su reino, de mi vida, no está fuera de la planificación y el propósito predeterminado de nuestro Dios. En el libro de Daniel tenemos un pasaje también muy contundente al respecto, donde dice Daniel 4:35, y lo tomo de la Nueva Traducción Viviente: todos los hombres de la tierra son como nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Nuestro Dios gobierna. Él hace lo que entiende. Increíblemente, como una nota de sabiduría, el autor de Proverbios, un poco más adelante, me encanta este pasaje: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tú puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es como cuando uno pone un niño dentro de un corral. Ustedes saben que los niños, quizás como hasta los 7, 8, 9 meses, uno tiene un corralito cuadrado que a veces se desarma y se arma donde uno quiera y uno lo pone ahí. El niño se puede poner de pie, el corralito tiene algunas esponjas en las orillas para que él no se golpee, pero él se pone de pie, él va de un lado a otro, él puede brincar, pero él no se sale del corral. Eso es como los decretos de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos un margen de movimiento. Podemos saltar, podemos movernos de un lado a otro, nos vamos a golpear a veces, pero hay unos límites que Dios ha determinado fuera de los cuales nosotros no vamos a salir, porque estamos bajo su amparo, bajo su voluntad decretada en nuestras vidas. Entonces, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, la voluntad decretada de Dios tiene varias características. Este es el primer aspecto de la voluntad de Dios. Vamos a ver 3 aspectos de la voluntad de Dios. La primera característica de la voluntad decretada es, como ya dije, es inalterable, es lo que Dios ha determinado que pase. Eso no nos puede llevar a nosotros a un determinismo, o sea, a una actitud de pasividad diciendo, como va a pasar lo que va a pasar, yo me voy a quedar acostado. No puede ser. De hecho, este aspecto de la voluntad de Dios no nos ha sido revelado para que seamos pasivos, sino para que estemos confiados, que es diferente. Para que actuemos con determinación en la dirección que Dios nos ha dicho, que actuemos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto por delante de nosotros propósito y sentido. O sea, vuelvo y repito, la voluntad decretada de Dios no nos ha sido revelada para que seamos pasivos y diciendo de que lo que será, será, sino que nos ha sido revelada para que estemos confiados en que podemos actuar con decisión y determinación en el camino que Dios ha determinado para nosotros. Entonces es inalterable, es lo que Dios ha determinado que pase. La otra característica es que es incondicional, no depende de nosotros, de hecho nosotros ni siquiera la conocemos. Vuelvo al ejemplo de Charbel. La verdad, yo no sabía que me iba a casar con Charbel. La verdad, yo simplemente cortejé a una mujer que entendía que tenía las condiciones y ya me saqué la lotería. Pero Dios me la puso en el camino y yo cuando veo para atrás y cuando veo la manera como Dios ha configurado mi vida, su vida, la vida de ella, yo digo, bueno, yo no pude haber escogido una persona mejor. Él lo hizo. Y así pasa con cada aspecto de nuestras vidas. Sobre todo si consideramos, en este caso, es una historia feliz, pero aún aquellas situaciones que hayan sido elegidas por Dios para nosotros, que nos afligen, si le damos mente, han sido buenas. Como decía el salmista, bueno para mí es ser afligido para que aprenda tus estatutos.
Entonces es incondicional porque no depende de nosotros. Nosotros sencillamente nos encontramos con ella, con lo que Dios ha decidido y ha determinado para mí. Usualmente no se conoce, como ya dije, y no puede ser desobedecida porque yo no la conozco y Dios ha dicho que así ocurrirá y yo no la puedo desobedecer. Así va a ocurrir. Si Dios dijo que es esto, es esto. La cruz es un decreto y eso iba a pasar porque era el designio de Dios. Y con esta cita concluyo esta primera parte. Una cita de Grant Howard que es citada a su vez por Chuck Swindoll en un libro que él tiene sobre la voluntad de Dios. Grant Howard decía lo siguiente: ¿puedo yo saber cuál es la voluntad decretada de Dios para mi vida? Sí, después que ha sucedido. Usted sabe ahora que la voluntad determinada de Dios para su vida fue que naciera de ciertos padres en cierto lugar bajo ciertas condiciones y que fuera del sexo masculino o femenino. Ahora sabes que Dios determinó que tuviera ciertos rasgos, ciertas experiencias. Hay gente que no está muy conforme con sus rasgos, pero ciertos rasgos, ciertas experiencias, ciertos maestros, ciertos intereses, una cierta clase de educación y quizás ciertos hermanos o hermanas, o quizás que fueras hijo único. En otras palabras, todo lo que ha sucedido en tu vida hasta este momento ha sido parte de la voluntad decretada de Dios para tu vida. Ha sucedido porque Él ha determinado que así sea. En otras palabras, no han habido accidentes en nuestra vida, sino una consecución de eventos planificados por nuestro Dios con el propósito de que les conozcamos, que crezcamos en Él, que le demos gloria hasta que Él nos regrese, hasta que Él venga por nosotros, ¿no? Este aspecto de la voluntad de Dios, yo creo que tiene un aspecto que nos trae gozo y que podemos, disfrutar de Él. Yo veo en esto al menos 4 maneras en las que nosotros podemos, como dije, regocijarnos. En primer lugar, este es un camino con destino seguro. Si tú estás en los caminos del Señor, si tú eres un hijo de Dios, Dios nos ha dicho, ustedes lo saben que Dios nos ha dicho, el que comenzó en ti, en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa las vueltas que yo dé, lo mucho que yo patalee, si Él es mi Padre y yo soy su hijo, Él va a hacer lo que tenga que hacer para llevarme consigo. Es un camino con un destino seguro y en eso yo me regocijo, que la elección de Dios de mi vida es algo que no depende de mí, sino que depende de su decreto. Y yo lo glorifico y le doy gracias por eso. Pero en segundo lugar, hay otro aspecto de la voluntad decretada de Dios que nos debe producir gozo y es que nada toma por sorpresa a nuestro Dios. El pastor Miguel decía al final de la oración que hace 2 o 3 días nos levantamos enterados de esta noticia de un evento de grandes precedentes que había ocurrido en el Medio Oriente, lo cual está escalando y no sabemos a dónde va a llegar. Solo Dios sabe dónde, ni siquiera los líderes mundiales saben dónde va a llegar eso. Dios sí sabe, Él es que tiene el control. Eso nos puede llenar de ansiedad, pero nosotros sabemos, si pensamos bien en esto que estamos hablando, si nuestro Dios es un Dios que controla su creación y controla el reino de los hombres, a Él no lo tomó por sorpresa esto. Nosotros podemos estar tranquilos y confiados en nuestro Dios. No sabemos cómo van a salir las cosas, pero Él tiene el control. Y en eso yo me puedo regocijar. Este hecho de la voluntad también decretada de Dios hace a Dios confiable. Porque bueno, si Él hace lo que le place y nada puede interponerse en sus propósitos, yo puedo confiar en Él. De hecho, el próximo aspecto es algo que se deriva directamente de esto. El hecho de que podemos confiar en sus promesas es porque Dios, en su voluntad, tiene un aspecto de decreto. Cada promesa de Dios es un decreto. Dios ha dicho que nosotros habitaremos con Él en su presencia por la eternidad. Dios ha dicho eso. Y Dios ha determinado muchas otras cosas en esta vida, aquí no solamente las promesas eternas, sino las promesas en esta vida. Él ha decretado muchas cosas, muchas de las situaciones en las que nosotros vamos a vivir, nosotros nos podemos agarrar de sus promesas, que son decretos de Dios para nosotros. Y entonces,
El hecho de que la voluntad de Dios, como digo, tenga este aspecto, es una garantía de sus promesas. En una ocasión, una esposa de nombre Lila Trotman le informan que su esposo se ahogó. Se ahogó precisamente tratando de salvar a una niña que se estaba ahogando, y se ahogó él. Él se llamaba Dawson Trotman y fue el fundador de los Navegantes, Navigators en inglés, un ministerio que tuvo una gran influencia en Estados Unidos. Cuando ella vienen y se lo dicen, ella dijo, ha muerto. Y ella dijo citó este verso de Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Se acogió, se cobijó bajo la soberanía de Dios, bajo el decreto de Dios. ¿Y por qué digo que se cobijó bajo el decreto de Dios? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 139 que nuestros días están contados. Cristo mismo lo dijo de una manera diferente. Dijo, ¿quién de ustedes, por más que se afane, se angustie, se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Ella sabía eso. Hay un decreto para mí, para el día de mi partida de este mundo. Hay un decreto para cada uno de nosotros. Y ese día nos vamos a entristecer si son seres amados que se van de nuestro lado, pero nosotros tenemos que estar confiados que nuestro Dios sabe cuándo eso va a ocurrir y en Él podemos encontrar refugio. Ese primer aspecto entonces de la voluntad de Dios es algo, como les decía, en general es desconocido para nosotros. Cuando nosotros decimos que debemos caminar según la voluntad de Dios, no estamos hablando tanto de este aspecto, porque esa es una voluntad decretada que yo no conozco hasta que ocurre. Entonces yo no puedo caminar en esa voluntad. El segundo aspecto sí es ya más conocido por nosotros y es su voluntad deseada. Aquella era que Dios siempre se sale con la suya, pero este aspecto es Dios señalando el camino que yo debo caminar. De eso se trata. El otro aspecto, no son cosas diferentes, sino que son aspectos como capas de la voluntad de Dios. Hay cosas que están determinadas, otras es la voluntad deseada. Y esta voluntad entonces es su voluntad moral, que es revelada en su palabra. Es como las cosas deben ser. Así como la decretada es como las cosas son y ocurren, esto es como deberían ser. Y esta sí puede ser resistida o desobedecida, increíblemente. Dios no ha decretado que yo sea 100% obediente. ¿Y cómo yo lo sé? Adivina. Eso Dios no lo ha decretado de la manera... Bueno, hubiese sido bueno tener un dominio total de la naturaleza pecaminosa, pero no ha sido así. Tenemos que lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa y con el cumplimiento de la voluntad deseada de Dios día a día en nuestra relación cercana y personal con nuestro Dios, con nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero vuelvo y digo, eso no ocurre así siempre. Yo puedo resistir esa voluntad. Increíblemente, a pesar de mi resistencia y mi desobediencia, yo nunca boicoteo la voluntad decretada. O sea, yo no me puedo ir tan de boca que yo dañe lo que Dios planificó. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. El mejor ejemplo de eso, algo que he citado en otras ocasiones, fue los hermanos de José, que lo vendieron cuando él era un adolescente. José llega a Egipto, lo ponen en una casa de un señor, él es un esclavo, lo acusan falsamente, lo meten preso, lo dejan ahí por años. El que lo podía sacar se olvida de él. Parecería que todo el mundo se había olvidado de José y que el plan de Dios se había truncado, pero a pesar de todo el pecado que cometió todo el mundo contra José a lo largo de su vida, nadie pudo dañar el plan de Dios, que era poner a José como primer ministro. De hecho, ese era el plan, pasarlo por esa trayectoria de suplicios para formarlo primero y luego que él pudiera llevar a cabo una labor como la que llevó.
Entonces, en este caso, yo puedo resistir y desobedecer la voluntad de Dios, pero aún eso no descarrila el plan de Dios para mi vida. Dios sabe. Es como el buen jugador de ajedrez que conoce los movimientos del otro y los anticipa. Y dice, no, yo sé que tú vas a mover ese peón, yo sé que tú vas a mover ese caballo, pero ya yo sé que voy a mover el alfil y te voy a matar el caballo y tú vas a quedar jaque. Y nosotros pensamos que nos estamos moviendo, pero en todo momento estamos simplemente jugando, por así decirlo, el juego de Dios y de sus propósitos en nuestras vidas. La voluntad deseada y los hijos de Dios es algo que debemos considerar. Jesús dijo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claramente, Jesús está diciendo que el deseo de hacer la voluntad de Dios debe estar presente en mi corazón si yo soy un hijo de Dios. Si yo no soy hijo de Dios, si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, si no hay un deseo en mí de agradar a mi Señor, a mi Padre, puede ser que yo no sea hijo, porque ese es el fruto que debe haber en mí para yo manifestar que soy un hijo de Dios. Nosotros, antes de ser hijos de Dios, antes de venir al arrepentimiento, no queríamos hacer la voluntad de Dios. Quizás le temíamos a Dios, quizás queríamos sus bendiciones, pero no teníamos una relación paternal, hijo-padre con Dios. No nos dolía cuando le ofendíamos. Quizás nos sentíamos atemorizados cuando le ofendíamos porque quizás hay algún temor cultural en nosotros. Pero uno de los frutos principales del Hijo de Dios es precisamente que quiere hacer la voluntad de Dios. Miren entonces también cómo lo dice Juan en su primera carta, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y el mundo pasa y también sus pasiones, porque hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El permanecer para siempre es la vida eterna, obviamente. ¿Y quiénes son los que van a permanecer? Los que hacen la voluntad de Dios. Algunos podrían preguntar, bueno, pero la salvación ¿es por hacer la voluntad de Dios o por fe? No, es por fe en la persona de Cristo. Eso es lo que me da la salvación. Ahora, el que hace eso de corazón es transformado y comienza entonces a vivir en la voluntad de Dios. Él quiere obedecer a su Señor, él quiere servir a su Dios. O sea que la voluntad de Dios en mi vida, vivida, desplegada, es una evidencia de que yo puse mi fe en Cristo de manera genuina. Resumiendo estas cosas, la característica fundamental del Hijo de Dios no es lo que profesa, sino una vida sometida a hacer la voluntad de Dios. Esos son sus frutos. Recuerden el pasaje de Jesús, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios. Algunos ejemplos de cómo la Biblia nos habla de la voluntad de Dios en estos términos de deseada, de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros sabemos, comenzando con los 10 mandamientos, ¿verdad? De Éxodo 20, comenzando con muchísimas otras instrucciones de cómo comportarnos. El resumen de lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos y vivamos es que le amemos a Él por encima de todas las cosas y amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Correcto? Nosotros sabemos que ese es el resumen de la ley y los profetas, dijo Jesús. Todo lo que se ha escrito, en eso se resume, dijo Jesús. Ahora, para ver algunas cosas específicas, quizás darle un doble clic a esos principios, miren cómo Pablo le habla a los tesalonicenses, hablándole de la santificación como la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Ahí se aplica específicamente a la inmoralidad sexual, pero no pensemos que la santificación tiene solamente que ver con eso en nuestra vida. Pablo lo está aplicando porque él está hablando de eso en el pasaje, pero él dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y hablando de lo que yo vengo hablando, es que se abstengan de inmoralidad sexual. Pero la santificación en sentido general es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que todos los aspectos de nuestras vidas se supediten, se acomoden a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Que nosotros seamos cristianos, como Cristo, es lo que significa la palabra, como Cristo, discípulos del Señor. Que cuando la gente vea nuestra vida diga, sí, esa persona sirve a Jesús, ha estado con Jesús, tiene comunión con Jesús.
que nos parezcamos en la manera como nos relacionamos con los demás, como compramos, como vendemos, como tratamos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, nuestra vida privada, apegado a la integridad y a la santidad de Dios. Eso es lo que Dios claramente quiere. Es usual que cuando yo estoy confundido de qué es lo que Dios quiere en mi vida, yo le diría, comienza a obedecer. Comienza por lo que tú tienes claro. Y las otras cosas se te irán aclarando en el camino. ¿Qué quiere Dios? ¿En qué trabajo quiere Dios que yo esté? Pero yo ni siquiera tengo una comunión con Dios. Ni siquiera estoy buscando su rostro, ni siquiera estoy estudiando su palabra, ni siquiera le presto atención a lo que Él me dice. Y entonces sería como mucho pedirle a Dios de que si yo lo que tú me has revelado, yo no lo uso, entonces revélame además dónde yo voy a trabajar, ¿no? Esto es lo que Dios nos ha revelado. Eso es un aspecto. Otro ejemplo, y esto no es exhaustivo, esto no habla de todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros, simplemente son ejemplos bíblicos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros seamos gente agradecida. Y fíjense que dice, en todo, en todo, en todo. El que da gracias en todo es porque ve a Dios actuar en todo, porque sabe que Dios está presente en todo. Dios es el elemento presente o omnipresente en su vida, en todo lo que acontece. Obviamente hay cosas en nuestra vida que humanamente hablando uno lucha con dar gracias por ello. Yo tengo aspectos de mi vida en los que digo, ¿será que el dominicano tiene que estar agradecido por el calor? ¿Será que nosotros tenemos que estar agradecidos por la forma como nuestro país funciona? ¿Será que tenemos que estar agradecidos por algunas tensiones familiares que tenemos? Tengo que estar agradecido por eso. Según la Biblia, sí, porque todo coopera para bien para aquellos que le aman. ¿Y cómo es eso? Yo no sé. Por eso es que la condición básica del cristiano es la confianza en su Señor y en su Dios. Entonces, la gratitud es un aspecto, o más bien es algo requerido para aquellos que queremos obedecer a Dios y obedecer su voluntad. Miren también como Pedro dice en su primera carta, 2:15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos una vida ejemplar, una vida digna de ser admirada, respetada, no para gloria nuestra, no, para que nuestro Dios se lleve el mérito, la gloria, el aplauso. Algo que encontré en mi estudio es este pasaje que tenía mucho tiempo que no lo leía, que está en Hebreos 13, 20 al 21, y dice que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Increíble. Esto parece un trabalengua. O sea, Él está orando porque Dios nos haga aptos para hacer su voluntad, de tal manera que Él obre en nosotros lo que es agradable delante de Él. Uno dice, bueno, pero eso ¿por qué Dios hace eso? Bueno, piénsenlo de la siguiente manera. Cuando un padre se dedica devotamente a la crianza de su hijo, a la formación de su hijo, ¿qué es lo que el papá está haciendo? El papá está formando al hijo para beneficio del hijo, pero el papá sabe que si el hijo obedece lo que el papá está sembrando en él, va a ser de gozo para el padre. O sea que yo hasta cierto punto como padre hago aptos a mis hijos para hacer y vivir de una manera que me agrade a mí después.
O sea que esto no es extraño. Dios es nuestro Padre y entonces Él nos hace aptos, nos forma, nos cría para que nuestra vida luego le dé gozo a Él. Y eso a mí me trae una sonrisa, esto es algo estimulante para la obediencia, porque mi obediencia a la voluntad de Dios no pasa desapercibida a Dios. Dios se agrada, se complace, Dios se sonríe. Como lo hago yo con mi hijo, y yo creo que Dios lo experimenta aún en mayor medida, porque yo tengo un corazón caído, deficiente, donde no aplaudo lo suficiente lo bueno y donde no me entristezco lo suficiente por lo malo, pero Dios aplaude lo bueno mucho más que nosotros, y cuando Él ve a uno de nosotros comportarse y actuar de una manera que le complace, yo no sé cómo se ve eso en un ser espiritual, pero Él en sus emociones experimenta gozo y placer porque Él se complace de eso. Y eso me estimula a mí. Yo quiero complacerte, yo quiero agradarte. Y de eso se trata entonces la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, dicho esto, este segundo aspecto de la voluntad de Dios, que tiene que ver con su voluntad deseada, es lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y hay muchos otros pasajes, yo traje 4 o 5, de que Él es agradado con eso, de la gratitud, de la santificación, de diferentes aspectos, pero hay muchos otros. ¿Con quién con qué tipo de persona nos casamos? El deber de congregarnos, el deber de estudiar la Biblia, el deber de tratar a los demás o de no mentir, de ser veraces, de ser amorosos los unos con los otros, de perdonar. Punto suspensivo, pónganle ustedes tantas listas, pero la idea es que esas cosas no son simplemente listas para nosotros, es una expresión del carácter perfecto de Dios para que nosotros vivamos en plenitud, complaciéndolo a Él en la medida que vivimos. Cuanto más entonces se conoce la palabra, menos confusa resulta ser la voluntad de Dios. Los que menos luchas tienen con la voluntad de Dios son los que mejor conocen la palabra. Me pareció un pensamiento tan sencillo, pero tan al punto a la vez, que por eso lo quise traer. Mientras más yo conozco la palabra, no solamente la letra de lo que dice, sino las implicaciones de lo que dice la Biblia, a mí me será mucho más sencillo y fácil discernir, sí, claro, esto es lo que Dios quiere. Entonces, ese es el segundo aspecto de la voluntad de Dios que nosotros tenemos que considerar. Y hay un tercer aspecto, lo que se conoce como la voluntad directiva o de sabiduría, y esto es lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere para mí. ¿Qué debo estudiar? ¿Con quién quiere Dios que me case? Que eso todavía es una pregunta para muchos. Y la primera también, ¿cuántos hijos debo tener? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿A qué iglesia debo asistir? ¿Tengo un llamado al ministerio, a las misiones? En medio de mi crisis matrimonial, ¿qué debo hacer? Y yo puedo, obviamente se puede hacer una lista de tantas preguntas como gente aquí. Cada uno de ustedes tiene una lista de cosas que uno quisiera que, si uno tuviera una audiencia con Dios, ¿qué le preguntarías tú a Dios si tú tienes una audiencia personal con Dios? Bueno, estas son las cosas que uno quiere que Dios nos responda o que el pastor le responda a uno. Este es el tercer aspecto de la voluntad de Dios. Hay una voluntad decretada que Dios ha dicho esto es lo que es. Hay una voluntad deseada que Dios ha revelado y está en su palabra. Es el contenido moral de la voluntad de Dios. Y este es el contenido ya de sabiduría de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo aplico entonces a mi vida las cosas que yo he aprendido de su palabra? Y en mi interacción con Dios, cómo yo vivo entonces los impulsos, las instrucciones, las demandas de Dios sobre mi vida. Algunos se preguntan, y esto es una controversia, yo no voy a entrar en esa controversia, yo voy a presentar mi postura o nuestra postura. Algunos dicen, ¿tiene Dios realmente una voluntad específica para mi vida? ¿Hay una discusión teológica? Algunos dicen que no, que Dios no tiene una voluntad específica para ti, que tú tienes que vivir en base a lo que tú sabes, a lo que tú entiendes, a lo que coja mi bon, como decimos nosotros. Más o menos ahí tratando de discernir, de determinar para dónde tú vas. Claro, no es tan así como yo lo elaboran mucho mejor que como yo lo estoy diciendo. Pero yo pienso, nosotros entendemos que la palabra tiene
ocasiones y pasajes muy concretos donde parece ser, y estamos convencidos de que así es, de que Dios sí tiene una voluntad específica para mi vida. Si Dios es Dios y un pajarillo no cae a tierra sin que lo conozca y lo permita nuestro Padre, yo me voy a casar con cualquier persona, con la que se me ocurra. O sea, no, Dios tiene una voluntad específica para mí. Miren este texto. Primero, para considerar este tema de la voluntad específica, yo le haré saber, dice el Salmo 32, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. El Salmo 32 está dentro de los salmos de arrepentimiento de David. Después del que él cometió el pecado con Betsabé, mató a su esposo y todo lo que hizo, él escribe el Salmo 51 y el Salmo 32. Y una de las cosas que él escribe de parte de Dios es lo que Dios ahora iba a hacer con su vida, de cómo Dios iba a dirigirlo, a atenderlo. Y hay un par de expresiones aquí que quisiera subrayar. Sobre todo la parte donde dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Aquí la imagen en el original es la madre o el padre que ve a su hijo aprender a caminar. Ustedes han visto una madre o un padre cuando el niño está dando su primer pasito. Que uno es así, miren. Porque uno no quiere ni boicotear el aprendizaje para que aprenda a caminar, pero uno no quiere que se dé, ni se golpee, ni se lleve una esquina, ¿verdad? Entonces uno está tenso, y uno va como... Y tus ojos no se quitan de tu niño porque tú quieres que él arranque por sí solo y con sus ojos puestos en ti. Esa es la imagen que está aquí con esta expresión. Pero le advierte, el versículo 9 es una advertencia de que a pesar de que Dios en el versículo 8 nos dice que Él está comprometido con hacernos saber, con enseñarnos el camino en que debemos andar y que nos aconsejará con... ¿Ustedes se dieron cuenta de la advertencia? Pero nosotros podemos ser como el caballo o como el mulo. A pesar de ese privilegio de tener a Dios acompañándonos, observándonos, atendiéndonos, en ocasiones nosotros sencillamente en nuestro carácter indómito y rebelde nos alejamos de Dios. Y Dios tiene entonces, dice, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Dios tendrá entonces que poner brida y freno, porque la brida y el freno son los instrumentos para atraer el caballo y para ponerlo cerca. Entonces Dios tendrá que traer situaciones que son como la brida y el freno para que yo no me aleje de Él. Y Dios dice, no seas como el mulo con el caballo, que te acercas a mí cuando te pongo brida y freno. Acércate a mí de manera voluntaria, sabiendo que esto es un honor, un privilegio, que yo pueda atenderte y guiarte de esta manera. Aquí yo entiendo que hay claramente una intención de Dios de una dirección específica para mi vida. Dios nos hablará, no audiblemente, pero Dios nos guiará. Dios nos indicará por medio de diferentes mecanismos. Esta sesión no trata de eso, vamos a verlo más adelante, pero Dios irá con nosotros a lo largo del camino si nosotros estamos atentos a lo que Él tiene que decirnos. No solamente ese pasaje, sino que Efesios 2:10 dice, nosotros pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempos atrás. Se me quedó ahí indicar que es la Nueva Traducción Viviente, pero habla de las obras que Él preparó de antemano, la Nueva Biblia de las Américas, para que anduviéramos en ellas. Dios preparó obras de antemano para nosotros. Imagínense que ustedes tienen una empresa o alguien que tiene una empresa y entonces tiene una posición vacante. ¿Ok? Esa posición está vacante. Director de mercadeo, director de servicio al cliente, director financiero. Entonces, esa posición tiene una descripción de tareas que el director de esa empresa dice, cuando yo contrate a ese individuo, él va a venir a hacer esto. Tiene que hacer presupuesto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Más o menos lo que dice ese pasaje es eso.
Dios ha preparado una serie de tareas que está contando contigo y conmigo para que nosotros la llevemos a cabo. Eso es un plan. Dios tiene un plan para mí. Miren algunos ejemplos de individuos en la Biblia acerca de estos planes específicos. En Jeremías 1:5 leemos del profeta: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. O sea que ya Dios le tenía una posición al embrión de Jeremías. Dios le tenía una posición, una tarea, una función que hacer. En el caso de Juan el Bautista, se nos dice que tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Esas son aplicaciones de Efesios 2:10. Dios tiene obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Es el caso de Jeremías, el caso de Juan el Bautista, el caso de Chacho, el caso de Juan Pérez. Dios tiene un plan para nosotros. Pablo se dice a sí mismo, se llama a sí mismo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Luego lo otro es el saludo. Pablo tenía claro que no fue él que se autodenominó apóstol, ni fueron los apóstoles que lo designaron, sino que fue Dios que lo designó como apóstol, porque es una obra que él tenía de antemano para Pablo. Y algunos pueden decir, bueno, pero eso fue Jeremías, eso fue Juan el Bautista, eso fue Pablo, eso es para esa gente. Y delante de Dios hay más grande o más chiquito. Dios, ciertamente, como en una empresa y en el reino de Dios, habrán algunos que son de este tamaño, otros que son de este tamaño, pero todos tenemos una labor. Todos tenemos una labor. El gozo de su voluntad para mí, entonces, así como lo hicimos con el gozo de la voluntad decretada, bueno, ¿qué implica para mí el hecho de que haya una voluntad específica? Bueno, hay dos cosas seguras, como ya dijimos hace un momento: que creceré a la imagen de Cristo y que mi destino es su presencia. Si Dios pone su atención en mí, Él me va a hacer crecer a la imagen de Cristo. Y mi destino es su presencia. Y eso me llena de gozo saber que Él tiene ese plan para mí. Es un destino seguro y un proceso que ya yo conozco. Su dirección, nos dice la palabra, es personalizada. Dios no ignora las situaciones particulares que yo vivo, las necesidades específicas. Cuando mi mente se angustia pensando que Dios no sabe, que Dios no entiende, obviamente es una mentira de mi mente, es algo falso, porque Dios no puede no saber. Tiene que saberlo, como Dios omnisciente que es, como Padre mío que es. Y su dirección, según como vimos en el Salmo 32, es que Él va a dirigirnos con sus ojos puestos sobre nosotros. Sabemos también que todo obra para bien, y también sabemos que Él estará presente, no importa lo que pase en mi vida. Esas son 4 cosas específicas de su voluntad, específica para mí, que me traen gozo. Si lo vemos de manera resumida, es como así, ¿verdad? La voluntad de Dios tiene estos 3 aspectos. El aspecto de decreto, que ya dijimos es lo que Él dice que va a acontecer y que Él ha decretado que va a acontecer. Yo no lo conozco eso, yo me entero después que pasa. La voluntad de precepto, que es la voluntad que Él ha revelado en su palabra y que yo debo conocer y debo profundizar en ella para conocer cómo Dios piensa y cómo yo puedo complacerle y agradarle. Y entonces en sus aplicaciones en mi vida, esa misma palabra y la presencia de su Espíritu en mí me lleva a una voluntad individual, un plan para mí, donde yo tengo que tener en cuenta también cómo yo en mi interacción con mi Dios y con mi Padre, yo puedo caminar en los diferentes escenarios que la vida me coloca, que Él me coloca. Las diferentes decisiones que tengo por delante. Quiera Dios que esta overview, este vistazo global de lo que es la voluntad de Dios en sus diferentes aspectos nos pueda dar mucho más claridad con el Dios que nosotros estamos relacionados y vinculados, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Esto a manera de resumen también, y con esto cierro. Mírenlo aquí, como yo veo el aspecto de decreto, es lo que Dios ha ordenado que pase y va a pasar.
Lo que está en juego es sus propósitos, revelado parcialmente, pongo ahí. Porque si hay decretos que están revelados, hay otros que no están revelados. La mayoría en cuanto a mí no están revelados. De precepto también es la forma como Dios ha ordenado que se viva, su voluntad moral, revelada en su palabra. Y de dirección o individual es lo que Dios quiere ante distintas opciones moralmente neutras a nuestros ojos. Lo bueno y lo mejor, eso es lo que está en juego, edificante o no. Como yo decía hace un momentito, bueno, ¿qué estudio? ¿Medicina o economía? No, que la economía es pecaminosa. No, no es pecaminosa. Es moralmente neutra. Entonces, ¿cómo lo determino? Aplicando la sabiduría que Dios me ha dado. Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cómo yo entonces encuentro? Y esa es digamos, lo que resta del camino, vamos a concentrarnos mucho en cómo es que nosotros podemos caminar en comunión con Dios, tratando de discernir sus planes para nosotros. Pero lo vamos a hacer de manera decidida, no atemorizada, pensando que si me equivoco me van a cortar un pie. No, Dios, ese no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra es un Dios que me acompaña, es un Dios de oportunidades. Y aún yo cometo un error, yo soy su hijo, y lo peor que puede pasar es que Él me disciplina y me trae a su camino otra vez. Entonces, eso va a ser en lo que nos vamos a enfocar en las próximas sesiones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.